¿Cómo andan, queridas amantes de la filosofía? Nos toca trabajar la tercera parte de Immanuel Kant. Ya hemos visto una suerte de introducción a su historia, unos pensamientos fundamentales. Luego hemos desarrollado en la clase pasada todo lo relativo con la crítica de la razón pura y todo lo que concernía a esa cuestión, las formas en que conocen nuestros sentidos, nuestra sensibilidad y la forma en que conoce nuestra razón y cuáles son los objetos que conoce, ¿no? Nos toca hoy trabajar un tema crucial, también kantiano, que ha marcado la historia de la ética en adelante. Es su ética trascendental. Recuerden que la palabra trascendental en Kant no tenía que ver específicamente con una cuestión de ascendente, como lo que está más allá, sino que trascendental hace referencia a la forma en que se debe hacer algo o la forma en que se hace algo. Cuáles son las condiciones de posibilidad de algo, cuál es la estructura formal de algo, cuál es la forma pura de algo, ¿no? Es preguntarnos entonces, si hablamos sobre la crítica de la razón pura, hoy nos toca hablar sobre la crítica de la razón práctica, es decir, sobre la razón y la voluntad, ese juego que hay entre la razón y la voluntad en nuestro obrar. En la crítica de la razón práctica, como en la crítica de la razón pura, sentamos a la razón en el banquillo de los acusados para ver hasta dónde podía conocer y cómo conocía cuando conocía. En la crítica de la razón práctica sentaremos a la razón práctica y le preguntaremos hasta dónde en conjunto con la voluntad podés obrar a nivel moral, qué es lo que debes hacer y cómo debes hacerlo. Vamos sin dilatar más a las notas de clase. Voy a checar, vamos a activar la nota de clase y así poder empezar a trabajar. Voy a hacer primero una suerte de compendio, síntesis de lo que vimos la clase pasada. A saber, hemos estudiado la filosofía crítica de Immanuel Kant y en especial lo referido por él en la crítica de la razón pura. A lo largo de este libro, de esta obra, nuestro pensador condensó todo su pensamiento en la materia. Al sentar en el banquillo de los acusados a la razón, encontró que no es capaz la razón de conocer más allá del mundo fenoménico. Puede conocer algunas cuestiones más, lo que se llamarán juicios sintéticos a priori, pero esos juicios sintéticos a priori no significa que no tengan ningún tipo de base experiencial o fenoménica. En algún momento, todas esas ideas que la razón logra conjugar, quizás dando un conocimiento nuevo, tienen una base material. Es como si uno diría, bueno, en la imagen de un dragón, uno puede decir, nunca podría estar pensando un dragón si en mi vida no hubiera visto, qué sé yo, un lagarto o un bicho que vuela, que no hubiera visto el fuego y no hubiera visto que tiene garras y, no sé, un pájaro. Si conjugo todo eso, me da un dragón, ¿no? Qué sé yo. No podría pensar nunca en la figura del dragón si no hubiera visto el fuego, el lagarto, no sé. Pensaría el dragón como otra figura, no sé, como un oso en vez de un lagarto gigante. Pero no se escapa lo que yo puedo llegar a pensar nunca, más allá de una base que en algún momento tuvo que ser fenoménica. Todos nuestros pensamientos tienen base en la experiencia, más allá de que conjugando esas experiencias en la cabeza, esos fenómenos subsumidos a categorías y realizando distintos juicios, no pueda llegar a conocimientos nuevos. De hecho, Kant va a ser uno de los grandes defensores de estos juicios sintéticos a priori. Pero van a tener base experiencial, siempre, base fenoménica. No hay posibilidad de conocer sin que en algún momento de aquello que estoy logrando como síntesis no haya estado en relación con la experiencia. Al estudiar las potencias de conocimiento del ser humano, a saber su sensibilidad y su entendimiento, razón deductiva, ya vamos a ver cuál era la diferencia entre entendimiento y razón, comprendió que en tanto personas solo podemos conocer la realidad que nuestros sentidos y entendimientos razón filtran de esa realidad. Es decir, nosotros cuando conocemos,
filtramos la realidad. Nuestros sentidos no solo conocen el material sensible que les llegan, sino que lo conocen procesándolo de determinada forma. Y a su vez el entendimiento recibe el material que los sentidos le dieron procesado y a su vez también lo va a procesar de una forma particular. Esos modos de procesar la realidad o el material de los sentidos y del entendimiento obviamente nos llevan a pensar que lo que estamos entendiendo no es la realidad en sí misma. De hecho, si recuerdan, había una distinción entre objeto de conocimiento, objeto, y el noúmeno. El noúmeno, lo que es en sí, el ser humano no lo puede captar nunca, porque el conocimiento empírico no lo permite. Con mis sentidos yo no puedo conocer la esencia de la computadora, la esencia del árbol, la causa material, formal, eficiente o final de aquel acto concreto que generó tal, escultura. Es imposible, mi sentido, no puede, el término causa no puede ser experimentado, ¿no? La relación causal no puede ser experimentada. La usía que decía Aristóteles, no la puedo experimentar nunca con mis sentidos. Y tampoco mi entendimiento tiene la capacidad de intuir intelectualmente como si lo hace Dios. Es decir, mi entendimiento es pasivo en algún punto. Es un entendimiento que recibe material y lo procesa, pero no tiene la capacidad de intuir, no es que puede aprehender con H, ¿no? La esencia de las cosas. Desde la perspectiva kantiana, ¿no? Obviamente. Platón, si recuerdan, era un pensador que había puesto sí esa posibilidad de aprehender con la razón en la dialéctica como un salto intuitivo que daba al entendimiento, capaz de conocer, el Platón de la República, capaz de conocer los eidos, ¿no? Las ideas de las cosas. Kant entendió a la perfección que la nociología, el estudio del conocimiento y de cómo conoce el ser humano, no solo debía preguntarse por qué puede conocer el ser humano, sino también cómo conoce cuando conoce. No solo el qué puede conocer, sino el cómo conoce cuando conoce. En otras palabras, Kant se preguntó por las dimensiones materiales. ¿Qué conocen los sentidos y el entendimiento? Pero también se preguntó por la dimensión formal de las potencias del conocimiento, la dimensión formal de los sentidos y la dimensión formal del entendimiento. Si la dimensión material hace referencia a qué conocen los sentidos y el entendimiento, el qué conocen, la dimensión formal hace referencia a cómo conocen los sentidos y el entendimiento. Entonces, los sentidos van a conocer el material sensible, pero lo van a conocer de una forma particular, formateándolo de una forma particular, ordenándolo de una forma particular. El entendimiento va a conocer los fenómenos que le va a dar los sentidos y los va a ordenar, los va a trabajar, los va a procesar de una forma particular, va a ser subsumiéndolos a categorías y con esas categorías armando los juicios de nuestro entendimiento, ¿no? ¿Qué dijo Kant con respecto a la sensibilidad? Bueno, expresó que su dimensión material justamente era el material sensible que recibía, es decir, qué es lo que conocen los sentidos, lo que le llegan a nuestros sentidos. La longitud del color, o esa longitud de onda que nos llega, la onda de audio que escucha y hace vibrar nuestro tímpano, lo que sentimos con nuestra piel, lo que vemos con nuestros ojos, ya lo dije, lo que gustamos con nuestras papilas gustativas, lo que olemos con nuestras fosas nasales, ¿no? Con nuestra nariz. Ese es el material sensible y en la dimensión material de nuestra sensibilidad. Los sentidos no pueden más que conocer el material sensible que pone en acto la potencia sensible del conocimiento, es decir,
mis sentidos no pueden conocer las esencias de las cosas, solo conocen lo que activan estos sentidos. A los ojos lo activa una longitud de onda, a la piel lo activa una presión que se ejerce sobre la piel, o un movimiento de los pelos, no sé, a los oídos, la longitud, la onda de audio que hace vibrar mi tímpano, bueno, etc. La dimensión formal de los sentidos, que responde a la pregunta ¿cómo conocen nuestros sentidos cuando conocen?, fue mediante la determinación de cuáles son sus estructuras puras, sus condiciones de posibilidad o formas puras de la sensibilidad o estructura trascendental. Son todos sinónimos: estructuras puras, condiciones de posibilidad, formas puras de la sensibilidad, estructura trascendental. Podríamos decir en general que son sinónimos. ¿Cuáles son esas estructuras trascendentales? Las condiciones de posibilidad del entendimiento, de la sensibilidad. Recuerden que condición de posibilidad no hace referencia a las condiciones que hacen posible algo, sino la forma en que algo se hace. No está hablando de qué hace posible que el olfato huela tal cosa, sino cómo huele el olfato cuando huele. ¿Se entiende? ¿Cómo procesa el olfato la información que le llega? No qué hace posible que el olfato analice o procese lo que le está llegando. La respuesta de Kant es el tiempo y es el espacio. Los sentidos conocen la realidad que rodea al ser humano y su realidad interior mediante la activación de sus sentidos por material sensible, el cual procesan a la manera de sus estructuras puras, el tiempo y el espacio. El producto final de ese proceso dijimos que Kant lo llamaría fenómeno. Con esto que estamos queriendo decir, entendemos que el tiempo y el espacio en Kant no son cuestiones externas al ser humano, sino las formas, la manera, el formato que como ordena los sentidos, la información sensible que recibe y procesa. Es como si uno tuviera un archivo, este mismo archivo, en vez de tenerlo en punto PDF, lo tuviera en punto espacio-tiempo, ¿sí? Como para que se entienda. Dicho fenómeno, ese material sensible formateado espacio-temporalmente, ordenado espacio-temporalmente, al cual se le ha asignado variables espaciales y temporales, dicho fenómeno se convertirá en el material, en la dimensión material que el entendimiento debe procesar. ¿Qué es lo que tiene que procesar el entendimiento? El fenómeno que le da en algún punto los sentidos. La respuesta a la pregunta ¿qué tipo de material procesa el entendimiento? Es la palabra fenómeno. Ese material sensible espacio-temporalizado es lo que el entendimiento tiene delante suyo para entender y trabajarlo. Pero ¿cómo se da ese entendimiento? ¿Cómo se pasa del fenómeno al objeto de conocimiento final que el ser humano va a tener? Obviamente hay un proceso que tiene que hacerlo el entendimiento. Recordemos que Kant no solo se preguntaba por qué conoce el ser humano, en este caso nuestro entendimiento, sino también cómo conoce cuando conoce. La respuesta de nuestro filósofo es la siguiente: el entendimiento procesa los fenómenos que le dan los sentidos mediante las estructuras puras del entendimiento. Como estaban las estructuras puras, las condiciones de posibilidad, la estructura trascendental, las formas puras de la sensibilidad, que eran el espacio y el tiempo, que eran las formas en cómo procesaban nuestros sentidos el material sensible, el entendimiento también tendrá su propio modo de procesar la realidad. Estas estructuras puras fueron identificadas como una suerte de categorías que el ser humano posee a priori de forma innata.
se subsume, esa es la palabra, subsumir, el fenómeno a categorías, como que se ubica ese fenómeno en alguna de las categorías innatas que como seres humanos tenemos, las categorías que vimos en la clase pasada, las 4 categorías con todas sus divisiones internas, pero a su vez también esas categorías después se van coordinando, se van uniendo por medio del mismo trabajo del entendimiento para generar juicios, es decir, oraciones, es decir, adjudicaciones de predicados a sujetos. Según él, según Kant, todos los seres humanos contamos con una misma serie de categorías y de forma de relacionarlas. Todos los seres humanos de todos los tiempos, de todos los lugares, relacionaríamos, según Kant, y subsumiríamos nuestros fenómenos a las mismas categorías y haríamos los mismos juicios. Todos, una persona de Alaska de hace 3000 años debería poder llegar al mismo juicio que nosotros hoy, el 24 de junio del 2020. En otras palabras, ese material sensible, espacio-temporalizado, que llamamos fenómenos, es lo que el entendimiento termina procesando, subsumiéndolo a categorías y relacionándolos juiciosamente en juicios. Recuerden que para Kant, el juicio no solamente es la adjudicación de un predicado a un sujeto, es decir, el armado de una oración, sino también el acto mismo de armar esa oración. El entendimiento juzga no solo cuando armó la oración, el predicado lo adjudicó a un sujeto, sino cuando va eligiendo las categorías, ¿no? Va realizando el juicio al momento para hasta finalmente tener el juicio concreto que la oración, por así decirlo. El producto final de ese proceso del entendimiento será el objeto de conocimiento. Si el producto final de los sentidos le llamamos fenómeno, que es lo que le da el entendimiento para procesar, el proceso final dará como un producto lo que nosotros llamamos objeto de conocimiento. La crítica de la razón pura refiere unas cuantas cosas de no menor importancia, aunque exceden de carácter introductorio este curso. A título de presentación, simplemente referiré que Kant se preguntó también por qué todo ser humano posee esas categorías. ¿Cómo subsume el entendimiento esos fenómenos que recibe hasta armar los juicios? ¿Cómo hace el entendimiento para saber a qué categoría subsumir un determinado fenómeno y a posteriori ordenarlas de forma tal para configurar un determinado juicio y no otro? ¿Cómo sabe que si tenemos 5 palabras, por así decirlo, tenemos que ponerla de esa forma y no de otra? ¿Y cómo sabe que lo que yo recibo por el sentido del olfato tiene que procesarlo como un olor, por así decirlo, y no tiene que procesarlo como, no sé, algo que procesé por medio de los sentidos? ¿Cómo sabe? ¿Cómo lo mete un fenómeno en la categoría causal o lo pone en la categoría de usía o sustancia? ¿Cómo hace eso el entendimiento? Estamos haciendo un gran presupuesto, ¿sí? Entonces Kant, sabiendo que que tenía que dar una explicación a esta cuestión, va a terminar diciendo la razón teórica, que es como una parte teórica del entendimiento, pura del entendimiento, es lo que termina ordenando el entendimiento. Entonces hay el entendimiento, que es uno solo, en realidad tiene como 2 funciones. Una es enjuiciar o hacer los juicios propiamente dicho, y la otra es ordenar ese proceso. A esa dimensión, a esa función del entendimiento que ordena el resto del trabajo le llama razón teórica, razón deductiva, deducción trascendental. De alguna forma, si bien el entendimiento es uno solo, posee 2 instancias formales, una la de subsumir a categorías y la otra el armado de juicios. Y la segunda, el ordenamiento de ese proceso. Por un lado, vuelvo a insistir, subsume el fenómeno a categorías y arma los juicios.
pero necesitas que otra parte del entendimiento ordene ese proceso. Si no, ¿cómo sabes qué fenómeno meter en qué categoría y cómo unís esas categorías entre sí? El primero lo hace el entendimiento, el segundo lo hace la razón. Es uno solo, razón y entendimiento, nada más que le puso nombres distintos como para que se entienda la diferencia de funciones que tiene el entendimiento-razón. ¿Sí? Consecuencia del pensamiento kantiano y terminamos este primer video. Si solo podemos conocer lo que impacta a nuestros sentidos, subsumiendo los fenómenos a categorías, ordenando esas categorías en juicio con base sensible, hasta finalmente construir nuestro objeto de conocimiento, ¿no? Todo el proceso nociológico que explicamos. Esto va a tener una serie de repercusiones. A. ¿Es posible realizar juicios sintéticos a priori? Kant va a decir sí. Vamos a poder agregar información haciendo estos juicios sintéticos, por ejemplo, las leyes newtonianas. Son juicios sintéticos a priori. Son juicios porque hay una adjudicación de un predicado a un sujeto. Son sintéticos porque agregan información que antes no estaba contenida en las premisas. Y son a priori porque son anteriores a la experiencia. Que sean a priori, pero sintéticas, no significa que no tengan ningún tipo de conexión con la experiencia. En algún punto, para poder generar las leyes de Newton, fue necesario poder experimentar. B. No es posible seguir desarrollando la metafísica clásica para Kant. Nuestros sentidos no pueden conocer la usía, las formas, las causas, todas las categorías, potencia, el acto, el ente, el ser. No, nuestros sentidos no lo procesan y por lo tanto no podíamos subsumirlo a ninguna categoría. Nada. No podemos hacer metafísica clásica para Kant. Se acabó la metafísica clásica. Tampoco nuestro entendimiento tiene capacidad de intuir inteligibles puros. Porque uno podría decir, bueno, está bien, ¿no? Mi tacto no puede captar la esencia de las cosas. Lo que hace que la mesa sea mesa y no un perro. Pero si tuviera la capacidad intelectual de captar la esencia de la mesa, me daría cuenta que la esencia mesa que tiene la mesa y la hace mesa, es la esencia mesa. Pero mi entendimiento no tiene esa capacidad. La capacidad esa solamente la tiene, desde la perspectiva kantiana, Dios. No es posible hablar de Dios tampoco, porque ¿cómo experimentás a Dios? Nuestros sentidos no podrían procesar nunca a un ente inmaterial, puro acto, pura formalidad, todas las definiciones clásicas, ¿no? Ni tampoco nuestro entendimiento tiene capacidad de inteligir esos inteligibles puros. Por lo tanto, no puede conocer a Dios, la empiria, la ciencia nunca va a poder demostrar a Dios. B. No es posible hablar de una ética. De una ética como lo veníamos hablando. Nuestros sentidos no podrían procesar los valores en caso de que sean objetivos y materiales. El bien no está ahí para ser olido, gustado, tocado, mirado. La felicidad no está ahí para ser olida, gustada, tocada, mirada. El placer no está ahí para ser olido, gustado, tocado, mirada. Por lo tanto, la ética materialista, donde se busca un objeto concreto, para Kant se acabó. Es necesario desarrollar otro tipo de ética. Y es eso lo que vamos a ver en el próximo video, en lo que desarrolla en la ética por excelencia, que es la ética kantiana.